junto a su esposo Pablo Colella. Conocí a Merche en un viaje a Vietnam. Su carisma y su humildad me inspiraron muchísimo. Sabía desde el comienzo que sería una amistad para toda la vida. Ella es venezolana, abogada de profesión, una mujer con una sensibilidad espiritual, optimista por naturaleza y un gran ejemplo vivo de resiliencia, valores humanos y perseverancia en la búsqueda de sueños. Merche ha demostrado que la grandeza no solo se construye con logros externos, sino con un trabajo interno de crecimiento, fe y propósito. Hoy es un día espectacular donde Merche nos presenta su libro Mi Camino de Sanación, un testimonio honesto y conmovedor sobre su experiencia de vida frente al cáncer, un proceso transformador que decidió emprender desde el interior de su ser. Su obra es un faro de esperanza para quienes atraviesan momentos de enfermedad o incertidumbre, recordándonos que el diagnóstico no es el final, sino una oportunidad de reconocer con la fuerza sanadora que habita dentro de cada uno de nosotros. En este conversatorio, Merche estará acompañada de la querida doctora Estrella Flores Carretero, nacida de Ecuador. Es un honor estar con ella, que vino desde España. Es psicóloga clínica, docente y escritora con una reconocida trayectoria internacional. La doctora Flores ha dedicado su vida al estudio de la conducta humana, la educación y la salud mental, combinando su labor académica con su pasión por la narrativa y la exploración profunda del bienestar integral. Hoy no solo celebramos la presentación de un libro, sino un mensaje de humanidad, de esperanza y de luz. Muchas gracias, estoy muy emocionada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y por acompañarnos esta tarde tan hermosa. Gracias. Bueno, para mí es un verdadero placer darles la bienvenida y presentarles a una mujer tan luchadora, tan luminosa y profundamente especial como Merche. Hoy no venimos aquí a escuchar una historia, sino a sentir una vida que ha sabido transformar la adversidad en propósito. Y para comenzar, y aunque casi todos la conocen, quiero leerle una biografía que yo escribí especialmente para ella, nacida de la lectura íntima y conmovedora de su propia obra. Me llamo Merche, y si hoy escribo es porque un día entendí que el dolor no solo se padece, también puede decirse, y al decirse empieza a encontrar sentido. Antes de enfermar, mi vida era una mezcla de rutinas y preocupaciones, pero sobre todo era una tensión constante, como quien tiene una cuerda apretada dentro de su pecho. Vivía inmersa en la realidad venezolana en aquel clima emocional del 2014, de protestas, incertidumbre, rabia e impotencia, y sin darme cuenta, esa tormenta de fuera se fue quedando a vivir dentro de mí. Era un aire pesado que respiraba a diario y que el cuerpo silenciosamente iba anotando en mis células. En el centro de todo estaba mi familia, mi esposo Pablo, mis hijos Clemente y Alicia, y yo intentando sostener todo, trabajo, futuro e incertidumbre, con manos de madre firmes por fuera y cansada por dentro. Y entonces llegó ese instante en que toda una existencia se tambalea y donde la palabra cáncer se instala en tu vida con un golpe seco de esos que no te avisan. Y ahí empezó una batalla para curar el cuerpo y tranquilizar mi alma del miedo. El miedo a pronunciar la palabra, el peso de proteger a los míos, la forma en que de pronto
Aprendes a administrar la información como facilitando la dosis exacta para no romper a quienes amas. Descubrí que la verdad también puede ser una medicina y que el amor, cuando es real, no huye, se queda. Pablo se convirtió en un pilar esencial, mi pilar, y mientras yo atravesaba mis propios abismos, él sostenía la aparente normalidad para mis hijos y para mi familia como quien protege el tesoro más preciado. Y supe que una pareja con amor atraviesa con fuerza el obstáculo más grande de la existencia. Aunque el amor cambie de forma, volviéndose un gesto, una palabra en un momento preciso, y una presencia tangible y un cuidado que jamás hubiera imaginado. Y entendí que la sanación también ocurre en cómo alguien te toma la mano cuando tú ya no tienes fuerza para sostenerla. Desde el inicio, mi camino estuvo atravesado por la espiritualidad. Yo hablo de esa fe que acompaña las noches, las decisiones, las lágrimas y que te presta la respiración cuando el miedo silencioso hace mucho ruido. Y entonces rezaba. Mi testimonio está lleno de gratitud a Dios y de devoción a la Virgen de Guadalupe, porque hubo momentos en los que no podía ser fuerte y entonces solo rezaba. Comprendí que cuando atraviesas algo así no vuelves a la vida igual, vuelves a un mundo reordenado. Entendí que la vida es efímera, aprendí a mirar mi historia con honestidad, a vivir de otra manera y a buscar un propósito que estaba dormido. Mi historia no termina con un final perfecto, termina con cicatrices y plenitud conviviendo. Termina con la certeza íntima de que sanar no es solo curarse, es volver a la vida con otra mirada, con el corazón más despierto y con el alma aprendiendo por fin a caminar de nuevo, porque la vida no siempre pregunta si estás lista, a veces llega con su oleaje, con su tormenta y te obliga a sostener cuando todo tiembla. He aprendido que el miedo existe, sí, pero no manda. El miedo aparece para avisarte de que lo que viene importa y aún así se avanza con ese miedo, con dudas, con el pulso acelerado, porque sanar al final es esto, no borrar lo vivido, sino mirarlo de frente y decirle sin temblar por dentro, no me venciste, me transformaste. Así es. ¡Bravo! Bueno, ahora vamos a hablar con la protagonista, de la historia. Yo quería saber qué sientes tú cuando te dicen la palabra, el primer día te diagnostican cáncer. Bueno, cuando a mí me dan esa noticia, todo se vuelve oscuro, todo se paraliza. Caes como en un túnel que no ve salida. Y dices, ¿y ahora? ¿Ahora qué hago? Mis hijos, mi madre que comenzaba con un Alzheimer y estaba bajo mi cuidado, mi esposo, mi casa. Pensé en todo, en un minuto me vino todo a la mente y dije, wow, todo se terminó. ¿Para qué estamos? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿Por qué me pasó eso a mí? Y cuando todo eso vino a mi mente, Pablo estaba conmigo, lo miré y le dije, todo se acabó. ¿Ya? Todo lo que ¿Cuándo te hice. das cuenta que no era el final? Cuando comencé a decir, ok, esto vino a mí por algo, esto llegó a mí para algo. ¿Para qué llegó? ¿Qué hice mal? ¿O qué hice bien? ¿O a qué vino? ¿A transformar algo en mí? Yo en ese momento trabajaba en un hospital, en San Juan de Dios, en Caracas. Y yo decía, llevo 6 años dedicada al hospital de voluntaria. Y bueno, nada, ¿será que tengo que seguir ayudando de alguna manera ahora con este nuevo aprendizaje? Porque ¿será Dios que me va a ayudar
me va a dar las fuerzas, porque yo no puedo. Yo sentía que no podía. Y fue ahí cuando yo dije, no, este no es el final, esto es un despertar. De algo tengo que despertar. ¿En qué el papel de Pablo es un papel donde durante toda tu obra se ve la importancia y el apoyo tan grande? ¿Qué nuevo concepto empiezas a tener sobre el amor, la transformación como pareja con Pablo, el apoyo de Pablo? ¿Qué nos puedes contar de eso? Pablo fue y es para mí una bendición de Dios que me mandó cuando mi padre murió a los 15 años. Creo que yo le pedí a Dios en ese momento que me quería ir con mi papá. Y a los 2 años apareció Pablo en mi vida. Desde ahí, Pablo ha significado para mí un todo. Cuando pasé este proceso, una vez más le dije a Dios, gracias por el regalo de Pablo en mi vida, porque es que no es nada más un pilar, es como que algo que me sostuvo para no caerme, que me dio esa fuerza poderosa, esa vamos para allá, tú puedes, tú eres fuerte, el poder está dentro de ti, no me hagas eso, no me dejes, lucha porque tú puedes, tú vas a salir de eso. O sea, en todo momento fue una conexión de mantras positivos que me daba él, y yo me conecté con él en eso. Entonces fue como fuimos uno, nos convertimos en uno los dos. Ya no éramos ni siquiera pareja en el sentido de que hacíamos cosas distintas, no, todo lo hacíamos en unidad, nos convertimos en uno. Tú antes de tener tu proceso, tu enfermedad, ¿habías pensado que Pablo pudiera apoyarte tanto? Siempre fue un hombre muy, muy amoroso conmigo, muy consentidor. Mis hijos decían, papá, es que tú la tienes muy consentida, mamá. Por eso yo pienso que fue un regalo de mi papá. Mi papá se fue y a los 2 años llegó Pablo. Y yo miraba al cielo y le decía, gracias papi, me mandaste un buen hombre, me mandaste un hombre como tú. Y mis hijos siempre decían, es que papá, pero es que todo es para mamá. Y la verdad que Pablo siempre fue un hombre maravilloso. No puedo decir que en ese proceso cambió algo, porque siempre veníamos así, siempre veníamos siendo juntos en todo. Yo tengo Pablo y Alicia, él se ocupaba del varón, yo me ocupaba de la niña cuando viajábamos, y siempre como que nos dividíamos el trabajo de la casa. Entonces siempre fue un hombre que estuvo ahí presente, siempre me dijo, presente, aquí estoy, te acompaño en todo, no tengas miedo. Eso fue Pablo para mí. ¿Y sentiste también el amor y la compañía de más personas, o personas que a lo mejor no pudieron estar en ese momento, o que no pudieron porque cuando se tiene una enfermedad a veces no sabes cómo acercarte, ¿no?, al enfermo? ¿Tuviste decepciones o no? Era lo que... Cuando uno está en ese proceso, lo que uno trata es como que el entorno no sienta lástima por ti, porque esa energía de lástima destruye, te pone chiquitita. Entonces yo tenía miedo de los que sintieran lástima por lo que yo estaba pasando, porque yo sabía que Dios me sostenía y que sí tuve que hacer un poquito del entorno, alejarme yo. Pero luego entendí que no todos estamos en un mismo nivel de conciencia, y acepté los que no me pudieron ayudar. Siendo aún familia, comprendí que el miedo es libre y que cualquiera puede sentir miedo, y ni siquiera tuve ni la más mínima crítica, ni lo juzgué ni nada, simplemente lo solté y dije, en algún momento se darán cuenta de lo que yo viví. Y
y me abrazarán y me besarán y me dirán, saliste de eso. ¿Y pasó? Y pasó. Sí, muchos me abrazaron, pero muchos estuvieron ahí también en ese momento, un entorno muy limpio. Filtré a mucha gente en mi entorno, pero sí, el entorno que tuve me apoyó, me ayudó a crecer mucho espiritualmente y me dio esa fuerza para... Yo sé que ese entorno me lo mandó Dios. Porque tú siempre has sido una persona muy espiritual, muy Sí. religiosa. Muy. Y eso te ha ayudado mucho. Sí, mucho. Cuando mi papá se fue al cielo, yo le dije a Diosito, ¿por qué me lo quitaste? Ese fue el único momento que le dije. Pero después entendí, con todos estos cursos, talleres y todo, porque obviamente si hubiera tenido la preparación que tengo ahorita, ni siquiera había dicho, me quiero morir con mi papá y me quiero ir con él, porque ya entendí, ahorita entiendo que todos tenemos el momento de partir. Pero en ese momento de 15 años no lo entendía, era una edad muy fuerte. Y la gente, mucha gente que tenía en mi entorno, me juzgó y me criticó, porque decía, sobre todo yo vengo de familia europea, y los europeos en ese momento, hace 30 años, más de 30 años, muchos decían, ay, pobrecita, sin papá a los 15 años, posiblemente se vuelva, no sé, una persona loquita por ahí, de la vida. Y fue todo lo contrario. Yo fui la que salí adelante con mi madre, yo me convertí estudié mi carrera de Derecho, fui abogada, me gradué a los 5 años como era, o sea, y salí adelante y todas las personas, después vino obviamente Pablo conmigo en todo momento, y la verdad que luego me entregué a entender que Dios me había regalado a Pablo también con mi papá, se habían puesto de acuerdo allá arriba en el cielo. Y es cuando hice las paces con él. Bueno, eso está muy bien. Sí. Oye, háblanos a todos de la Virgen de Guadalupe, tu Virgen de Guadalupe. Wow, mi madre celestial. Mi madre, fíjate que yo antes de todo esto, yo no la conocía a ella. Fue en un viaje porque mi comadre que está acá, Patricia, que es médico aquí, ginecostetra, ella es madrina de mi hijo. Nosotros hicimos un pacto cuando éramos chiquitas, que cuando naciera el hijo de mi hijo, ella iba a ser la madrina. Cuando yo naciera mi hijo, yo iba a ser su madrina. Y así fue, ella fue madrina de mi hijo y muchos años después llegó Gabriel y fuimos a bautizarlo a la Basílica de Guadalupe, que es un bebé milagro también. Y cuando Gabriel llegó, yo lo bauticé. Cuando yo salí de esa basílica, yo le dije a Pablo, yo necesito llegar a Venezuela y retirarme unas prótesis que yo tenía puestas, porque tenía ya 11 años con ella, y yo no las quiero tener más en mi cuerpo. Y Pablo me dijo, ¿pero por qué? Si está todo bien, te acabas de hacer la mamografía y todo estaba bien. Y yo le digo, no sé, me las quiero quitar. Hay algo que me habló acá y me dijo, sácatelas. Cuando yo voy al cirujano, el cirujano me dice, tienes que hacerte un eco nuevamente. No te hagas la mamografía porque tienes apenas 8 meses de que te la hiciste, pero sí hazte un eco mamario. Cuando me hice el eco mamario, ahí aparecieron las células cancerígenas en el seno izquierdo mío, que no estaban 8 meses atrás. O sea, que posible, y ya había tocado un ganglio, y ya había tocado tiroides. Y ahí fue cuando yo dije, wow, la Virgencita me habló que me quitara las prótesis, porque imagínate que hubiera esperado un año que me hubiera tocado nuevamente mi chequeo, donde estuviera.
cómo estuviera por dentro. Ahí está el milagro de ella. Si tu fe pudiera hablar, ¿qué te diría en tus noches más difíciles? Confía, entrega a tu Creador, a tu divina presencia, todo lo que tengas que entregarle. ¿Y qué emoción no expresada tú crees que tu cuerpo llevaba demasiado tiempo guardando? ¿Qué emoción? Muchas emociones. Las emociones de falta de perdón, las emociones de rabia, resentimiento. Primero por la muerte de mi papá, porque se fue cuando yo tenía 15 años. Pero esas las guardé allá abajo y dije, bueno, no importa porque me mandó a Pablo y bueno, ya subsané lo que tenía que sanar con él, con Dios, pero estaban ahí escondidas todavía. Cuando llegó el momento de las primeras manifestaciones del 2014, yo tenía puros jóvenes, entre esos mi hijo, luchando en la calle. Ahí volvieron a salir, porque los jóvenes adolescentes que luchaban pensando que podían sacar al régimen, pues empezaron a desaparecer. Y yo armé un hospital en una plaza con la ayuda de todos mis médicos del hospital. Yo armé un hospital en ese lugar y ahí llegaban todos los avaliados, los que les disparaban en las marchas, y yo los sanaba con mis amigos médicos. Todos les dábamos comida, los poníamos en carpas para que durmieran porque no podían volver al barrio, porque en el barrio ya los tenían como ojeados de que eran de ese barrio. Entonces ellos se quedaban a dormir ahí en ese lugar. Toda esa situación me llegó a llenarme de mucha rabia, porque yo decía, son jóvenes, son seres de luz, de amor, que vienen a ayudar a evolucionar a Venezuela, a ayudar a salir de todos ellos. Y bueno, los desaparecían, muchos de ellos porque nunca más tu supe hijo de ellos. tuvo una parte muy activa, ¿no? En ese Muy proceso. activa. Y eso también te haría sufrir, evidentemente. Sí, él estudiaba su primer año de carrera, luego lo tuve que sacar del país, pero el primer año de carrera estudió y con los estudiantes, el comité estudiantil, se lo llevaban a un barrio que se llama el barrio Petare, que es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, y de ahí lo sacaban a tiros, a él y a todos. Entonces yo no sabía de mi hijo, salía desde la mañana a estudiar y cuando regresaba eran las 11 de la noche, no sabía de él y yo lloraba, llamaba a todo el mundo, lo buscaba. Y él me decía, mamá, déjame luchar. Y ahí fue cuando empecé yo a luchar con él. Nos mandaban en las manifestaciones bombas lacrimógenas, yo las devolvía. O sea, me volví una mamá guerrera. Entonces, en esa guerra, en ese momento, tú te llenas de mucha rabia, de mucha impotencia. Y ahí fue cuando comenzaron las células a salir en mi seno izquierdo. ¿Y cuándo comprendiste que tenías que cuidarte? Comprendí que tenía que cuidarme, que pensar en mí, que amarme. Luego del diagnóstico, cuando comencé a ver la vida diferente y a decir, ok, si me toca partir de este mundo, Padre, no quiero sufrir primero. Lo que quiero es sanar mi herida que yo tengo dentro y hacerle ver a mis hijos de una manera que no sufran, que yo voy a estar bien, así me quede aquí o me vaya donde me vaya. Pero yo quería estar en paz conmigo. Entonces yo hablé con Dios, ahí volvió la fe, y le dije, ok, Padre, tú decides si quieres dejarme o si quieres que me vaya. Y le dije, pero eso sí, si me dejas, te prometo que este milagro
lo voy a llevar al planeta, al mundo, si haces el milagro en mí. Y ahí fue que todo cambió. Todo empezó a sanar dentro de mí. ¿Quiénes fueron tus ángeles? ¿Y qué te enseñó cada uno de esos ángeles? Tuve muchos ángeles. Primero que todo tuve los que ya partieron, mi papá, desde el cielo. Tuve a mi suegro que se acababa de morir de cáncer de estómago 4 meses antes y fue muy fuerte. Y tuve aquí en la tierra a Pablo y a un ser muy amado que se llama Isabel, muy espiritual, que ella me acompañaba a todas las quimioterapias, estuvo conmigo como una mamá y todavía la visito en Madrid, ella vive en Madrid, esa es mi mamá que tengo allá en Madrid y ese fue un gran ángel mío aquí también en la tierra. ¿Y por qué decides escribir? Decido escribir porque decido entregarle a todas las personas que me puedan escuchar cómo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, sanos, y que nosotros mismos nos enfermamos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros hábitos de vida, con nuestro estrés crónico, con nuestro cortisol elevado constantemente y sin darnos cuenta porque ese es silencioso. Pero ¿quién eres ahora y quién eras antes? Pues mira, antes era un ser muy terrenal, antes era un ser muy del día a día, de resolver lo que había que resolver, de también un poquito tenía mucho el ego alto porque entonces me ocupaba mucho de ir a siempre estar bien, a las cosas materiales, me gustaba el shopping, me gustaban las carteras buenas, todo lo material. Entonces, cuando viví esa experiencia sanadora, todo cambió. O sea, yo dije, no es parte importante, sí, en la vida, para darte un gusto, ¿sabes? Pero no para ser feliz, para vivir, para estar en paz, para tener calma en tu vida, en tus emociones. O sea, ahí es que vino mi salto cuántico, mi salto de transformación, porque ya eso pasó a un segundo lugar, todo eso, totalmente. ¿Y cuál fue tu promesa de cambio? ¿Cuál fue? Pues mi promesa de cambio fue entregarle siempre a Dios todo lo que viva y amarme. Esa es mi promesa. Si una mujer acaba de recibir el diagnóstico y abriera tu libro, ¿qué te gustaría que sintiera en la primera página? Que el diagnóstico no es el final. Que cuando te dan un diagnóstico, empiezas a caminar hacia tu sanación. Así fue el mío. Luego de recibir el diagnóstico, al poco tiempo empecé a conectar con mi camino de sanación. Siempre lo llamé así. Poco decía cáncer. Porque el cáncer fue una bendición en mi vida que vino a sanarme. Me vino a transformar a lo que soy hoy. Entonces, a esa mujer que esté recibiendo mi libro y lea mi libro, ahí en mis páginas le escribo
que empieza su camino de sanación. Yo no conocía casi a Merchi cuando leí su obra, y la verdad es que te cruje el cuerpo aunque tú no hayas padecido una enfermedad. Yo os animo a todos a que la leáis palabra a palabra, página a página, porque además es una obra muy cortita, tiene 122 páginas, se lee muy rápido, y la verdad es que a mí de leerla me impactó. Luego, cuando la conocí más en profundidad, hicimos buen feeling, y la verdad estoy feliz, agradecida a la vida que me haya puesto en tu camino. Gracias. Si le queréis hacer alguna pregunta, ahora es el momento del público. ¿Quieres decir tú algo más? Voy a nombrar a mi mentor Ismael, agradecerle por estar aquí, por ser parte importante en esta transformación, por enseñarme una frase hermosa que la voy a llevar conmigo a todas las conferencias y te voy a nombrar. Y es: la salud es la corona de diamantes, de oro y de piedras preciosas que solo el enfermo puede ver. Aprovecho para decir unas palabras para Merchi y darle las gracias a Merchi y a Pablo, que han hecho del Cala Center su casa en los últimos más de 5 años. Han viajado con nosotros el mundo. Solamente en Bali creo que estuvieron, ¿cuántas veces en Bali? 2 veces. Repitieron el retiro, que nunca es igual, pero realmente eso habla del compromiso que ellos han tenido de crecer juntos en pareja, como su primer libro. Y ahora Mi Camino a la Sanación fue parte de Creer para Crecer. Así que cuando yo veo ya esta colección de libros tuyos, Merchi, digo, wow, wow. Y agradecerte realmente que tú te has convertido en un pilar dentro de nuestra comunidad y ahora hacia afuera, hacia el mundo, explorando lo que el dolor nos trae de maestría de vida. Muchas veces los seres humanos no entendemos la gran bendición que hay en algo que duele, incluyendo una enfermedad como el cáncer, que antes era una sentencia de muerte. Gracias a Dios cada vez lo es menos. Y en la mayoría de los casos, tú lo dijiste, el cáncer viene a ser una alerta de un llamado, de una necesidad de revisión y un cambio drástico hacia adentro. Y tú lo entendiste e hiciste ese cambio, y fíjate, de ahí surgió una nueva Merchi que hoy es una maestra, que hoy es una inspiradora, que hoy está participando en foros, en conferencias, dando conversatorios por el mundo. Y quizás si eso no hubiese llegado como proceso de vida, no tendríamos el resultado de esta nueva versión de Merchi, como maestra que eres, como sanadora. El otro día, cuando yo escuchaba la meditación en su voz que ella me envió sonorizada, yo digo, wow, esta no es la misma persona que llegó a nosotros hace unos años. Es otra persona, completamente vibrando en un estado de conciencia muy superior. Y eso es transformación. Y todos los seres humanos hemos venido a esto. No hacer eso y no aprovechar una enfermedad, un tocar fondo por cualquier cosa. A veces es un divorcio, a veces ni siquiera es la enfermedad, a veces es un divorcio, a veces es el duelo de perder a tu padre o a tu esposo. Y yo tenía en el webinar de la mañana una señora conectada que me dice, perdí mi esposo hace 2 meses y estoy devastada. Y le digo, obviamente, ¿cómo no vas a estar en un duelo? Pero el duelo es una oportunidad para una reinvención, es una prueba evolutiva de que uno puede ser resiliente y empezar de nuevo y pedir ayuda. Porque cuando tú me das gracias a mí como mentor, yo te digo, ya yo paso a la antorcha, ya tú eres una mentora, ya tú estás lista para tener tu ecosistema, tu círculo de influencia, tu comunidad, porque ya tú tienes esa maestría y ninguna transformación está completa hasta que es compartida. Así que, Pablo, ¿dónde está Pablo? Ahí está Pablo. Pablo, saben que les amo a ambos. Felicidades. Y ellos son para mí
son para mí un matrimonio ejemplar, en el sentido de que ninguna vida es perfecta y ningún matrimonio obviamente va a ser perfecto o ideal, pero el hecho de que ellos crecen juntos es algo que todas las parejas deberían hacer, porque cuando tú creces junto a tu pareja, tú sigues teniendo el mismo tema de conversación, no empiezan las disociaciones de que ya no puedo hablar esto, no entiende de lo que hablo porque no sabe de qué estoy aprendiendo y estudiando. Y ustedes para mí han sido, dentro del círculo de influencia, un matrimonio modelo, de ver a gente que parecen dos tortolitos que tienen todavía los 15 o 16 años de cuando se enamoraron, pero hoy con más sabiduría. Así que felicidades. Gracias, gracias, gracias. Y un aplauso para Estrella, que lo ha hecho de puta madre. A ver, ahora alguien que quiera hacer preguntas a Merche. Hola Merchi. Hola, Reina. Mira, mi pregunta es para los familiares y los amigos de las personas que están pasando por una situación como el cáncer. ¿Qué recomendaciones les darías de cómo ayudar, cómo tratar con esa persona? Bueno, mira, lo más importante, siempre hablarlo en positivo. Siempre decirle todo lo bien que va a estar, aunque se ve oscuro todo, porque entiendo y viví esos momentos y sé que todo se puede ver muy oscuro, pero el hecho de que tú vayas a hablar con una persona, a darle compañía, acompañarle a una quimioterapia, a todo eso, es importante siempre que él te vea fuerte a ti, positiva a ti, porque de esa manera eso es lo que él va vibracionalmente a recibir de ti. Y eso le va a ayudar mucho a esa persona, a ese ser querido. Y si vas a ir con miedo, con tristeza, no vayas. Porque esa persona lo menos que necesita es esa energía en ti. Necesita amor, necesita que respetes su proceso que está viviendo, pero necesita que le inyectes positividad en todo momento. Los síntomas pasan, agárrate un árbol, le quitas los zapatos, vamos a ir a un árbol, te abrazas, así hacía yo. En todas mis quimioterapias yo salía, bajaba del piso donde me ponían las quimioterapias, me quitaba los zapatos, me abrazaba a un árbol y me conectaba con el árbol. Y decía, todo esto te lo entrego a ti, transfórmamelo en mí. Iba a mi casa, me acostaba y al día siguiente no pasaba nada. O sea, no sentía ni vómitos, ni náuseas, nada. Porque había una conexión con la naturaleza, que es lo más importante de todo. Cuando uno se conecta con ella. Entonces, llévatela a paseos, llévatela a lugares, conexión, caminar descalzo, todo eso le cambia su vibración, le repotencia su energía para lograr su próxima quimio. Y lo más importante es, no hables con nadie. A mí mi oncólogo me dijo, solo te voy a pedir algo. Primero, que te alimentes bien y no engordes, porque ya está comprobado científicamente que la grasa acumulada se transforma en hormonas. Y en mi caso, mi cáncer era hormonal. Entonces, él me dijo, no quiero que engordes. Y otra cosa que no quiero que hagas es que le consultes al doctor Google. Porque tenemos opiniones diferentes, somos todos diferentes. Y no quiero que yo quiero que tú seas virgen. Que vivas esto como una virgen. O sea, como una persona que no sabe nada. No preguntes cuando estés en la sala de quimioterapia, no hables con nadie, trata de no, te pones tus audífonos, tu música, te conectas, te llevas tu frutica, te comes tu fruta. O sea,
no trata de que la toxicidad de los demás, porque no lo hacen por mal, es porque cada quien vive a su manera su proceso, ¿entiendes? Entonces, protegerse mucho, hay que proteger mucho a ese ser querido que está pasando por ese proceso. Y ya va, tocaste en mi segunda pregunta. ¿Hiciste algún tipo de cambio con tu alimentación después de que pasaste por este proceso de cáncer? Sí, totalmente, sí. Tuve que, bueno, en ese momento había un mal concepto, porque ahora ya lo veo diferente, pero en ese momento, bueno, no comer casi carnes, no comer nada pesado, sobre todo durante el tratamiento, porque como es un químico que no era químico para mí, eso es otra cosa. Ahí entra la parte de la fe, era la sangre de Cristo que entraba en mí y me sanaba. En todo momento era la sangre de Cristo que entraba en mí. Entonces, pues nada me cayó mal, nada me sentí mal. En esos meses, todo lo contrario, me sentí enérgica, salí a correr. Los médicos que vivían en mi urbanización me decían, wow, ahí va la guerrera, porque de verdad que, pero es porque yo hacía todo eso y mi alimentación siempre fue me empecé a cuidar, porque yo antes era muy desordenada, antes del cáncer era muy desordenada comiendo, pero después me empecé a tener más conciencia de lo que metía dentro de mi boca, porque es muy importante lo que tú comas para tu cuerpo. Y eso es todo, o sea, ¿sabes? Gracias. Bueno, ¿alguien más? Sí, vente, pregunta. Ay, aquí. Gracias. Bueno, Merchi, gracias por tus palabras y por este conversatorio tan especial. Bueno, mi pregunta va más ligada hacia el tema de las emociones. Tú comentaste, bueno, y está bastante como que en boga últimamente, que pues sí, las emociones efectivamente son una de las causantes de las enfermedades. Pero bueno, ahora como que sí se suelta. Pero ¿cómo empieza ese proceso de soltar y no caer en ese lecho tierrita y lo guardo para después y que se me acumule y ahí luego me enfermo? ¿Sabes? Como que esos pensamientos siempre están a veces ahí y uno dice, bueno, lo solté y no lo soltaste. Como que lo dejaste escondidito. Y ¿cómo tú haces ahora como que después de todo este proceso de sanación para identificar una emoción y tú dices, no, esta emoción puede ser peligrosa? Entonces, ¿cómo la trabajo para de verdad se vaya y no almacenarla y dejarla dentro de mí? Muy buena pregunta, gracias. Bueno, mira, las emociones cumplen un papel tan importante en esta sanación. En mi momento, cuando me viene alguna emoción o algún pensamiento que siento que me genera como nervios acá, susto, miedos, inmediatamente los cambio y digo, no, esto no lo quiero en mi vida, no lo acepto en mi vida. Te lo entrego, Padre, cámbialo. Inmediatamente se van, inmediatamente cambia. Porque además te viene un pensamiento como que, no, pero sí, pero no importa porque entonces viene el positivo. Pero es así, es un círculo y todo el tiempo estamos así. O sea, sería ideal que esas emociones cuando vienen rápidamente se cambien, como dices tú, para no almacenarlas, para no crear, porque todo lo que aprietas y aguantas, todo crece adentro y uno no se da cuenta. Pero todas las emociones, la tristeza, el miedo, la rabia, el resentimiento, todas esas emociones que son tan dañinas, todas esas hay que aprender a soltarlas. Y es fácil, sobre todo cuando uno medita, la mente se calma. Entonces, cuando la mente se calma, es más fácil trabajarlas, porque las acostumbras a que como llegan,
se van. Porque tienes espacio libre para que lleguen y se vayan. Lleguen y se vayan. Entonces no hay acumulado. Y todo eso te lo da meditación, caminar al aire libre, conectarte con el sonido, este sonido tan hermoso. ¿Te acuerdas? Tú fuiste la que me dijiste cuando llegaste que ya llegando acá, ya cambió completamente tu vibración, tu energía, ¿verdad? Bueno, porque venir a lugares así te cambia positivamente las emociones. Te olvidas de muchas cosas que vienes cargado. ¿Por qué? Por los árboles, por la energía que hay acá, por la paz que se siente aquí. Entonces, buscar estos lugares para soltar, porque la naturaleza ayuda un montón. Te ayudas tú y te ayuda a ella. Okay. Gracias. Hola Mechi, ¿cómo estás? Hola Gusto de Reina, verte. gracias por venir. Yo creo que nada es casualidad en la vida. No, nada, nada. De verdad que estoy agradecida. Yo empecé mi caminar, aunque soy muy empática contigo en muchísimas cosas. Lo mío no es una pregunta, es un agradecimiento. Porque hoy me tienes aquí sentada. Ayer me dijiste unas palabras, tenía tiempo que no la veía. Nos fuimos en una maestría Sí. de Reiki y de ahí no te volví a ver. El micrófono lo pasé un poquito más. Ok. Ahora sí. Y resulta que ayer cuando te vi, yo tengo un duelo de 10 meses, un duelo muy abrupto, un caminar del infierno. Estoy ahorita parada y he caminado por las mismas cosas como tú, igualitas. Lo que has contado me ha impactado porque igualito yo tenía un sí y un no y decidí agarrarme de la mano del sí. Era lo único que yo tenía, más nada. 3 meses antes me regalaron la Virgen de Guadalupe, me la hicieron para mí, una persona que hablaba con la Virgen, la puse enfrente de la sala y simplemente oraba, siempre fui de virgen, no sé por qué, pero me he recorrido toda la Virgen del mundo, estoy conectada con las vírgenes, me regalan vírgenes por todo y la Virgen estaba ahí. Y cuando murió mi esposo, yo se lo entregué a la Virgen para que se lo presentara a Jesús. Y vino otra muchacha, una amiga mía, porque yo tuve como 5 amigas, y ahora son, como la llamo mis 12 apóstoles, son mis ángeles que me ayudaron a salir. Y yo le dije, dame la penitencia a mí, dámela. Y me presentaron un libro, hacer la penitencia en el vientre de María. Por 12, son 7 días y 9 meses la hice. Y empecé el mismo camino. Pero mi caminar empezó aquí en esta casa hermosa, con Ismael Cala, cuando mi madre muere, que fue impactante también para mí por la misma situación de Venezuela, por esto, uno no pudo estar. Ya yo había sido espiritual por mi papá, muchos caminos, muchas herramientas, pero aquí fue mi verdadero despertar. Después fue Reiki, no he podido ir con Ismael a los viajes, me encantaría porque mi esposo se enfermó, muchas cosas, pero siempre fue pero he hecho además muchos talleres. Y eso fue lo que me ayudó a estar hoy aquí. Y ayer cuando dije, ¿dónde estará esta pareja tan hermosa? Porque ellos impregnan amor. Donde ellos van, qué linda la pareja, la educación. Hablamos mucho, ¿te acuerdas? Una vez. Sí, gracias. Fue la última vez que ustedes ¿verdad? conocieron a mi esposo ahí ese día. Y realmente ese fue el último día, o sea que nos vimos. Y cuando me viste ayer, me diste unas palabras, me dijiste, tienes una misión que hacer. Así es. Tienes una misión. Y siempre tuve esa parte de mí que la gente dice, no sé cómo estás parado, porque aunque estoy en terapia con las mejores terapistas y todo, resulta que es mi positividad, la mente que cuando viene algo negativo se lo digo a todo, delete, porque ahí está la parte tricky de la vida, que la mente te habla y tú la escuchas, y entonces tú no puedes escuchar, tienes que meditar, respirar y simplemente escuchar tu yo interior. Y me pasaron muchas cosas que algún día contaré, que fueron pasos que me llamaron a no estar ahí. Entonces te quiero dar las gracias
porque hoy Dios me metió a mi casa y dije, no, yo quiero acompañarte, agradecerte, que me inspiraste a seguir y quizás algún día yo pueda contar al mundo. Gracias. Qué bueno, gracias, gracias. Gracias. Bueno, Merche, de verdad que yo te admiro mucho, a ti y a Pablo. Gracias. Me acuerdo el primer día que os conocí en el pasillo de aquí y me contaste parte de tu historia, me acuerdo, íbamos caminando por ahí. Ajá. Y al saber hoy todo lo que has compartido y lo que transformas en el mundo entero, es una bendición, de verdad. Quería preguntarte, ya han respondido varias de mis dudas en ese viaje que has hecho, pero si puedes compartir 3 tips de qué harías en tu vida cotidiana antes de saber que ibas a pasar ese viaje que has pasado con Pablo, para las personas que no hemos enfrentado ese viaje, digamos, y que también, digamos, que tenemos la posibilidad de evitarlo, haciendo eso que haces hoy, por ejemplo. 3 tips. Buenísimo. Súper bella tu pregunta, súper importante tu pregunta, porque mi libro no va nada más hacia aquellas personas que estén transitando ese camino, sino cuando yo hablo en mi libro, yo en todo momento digo lo que yo viví para que precisamente las personas que estén transitando diferentes tipos de momentos en su vida sepan cómo caminar para no llegar a un diagnóstico como el que llegué yo. Entonces, en mi libro puedes conseguir todo con la mente abierta para que te lleguen los tips más importantes. Primero, el más importante de todos es amarte. El primero es que tú estás en primer lugar, siempre. Yo estaba de última siempre. El segundo tip es que siempre conectes con lo positivo en cualquier situación que te encuentres en tu vida. Siempre, siempre, cualquier sea el momento que estés viviendo, siempre busques lo bueno, lo positivo, el aprendizaje, porque todo eso, todo lo que uno vive diariamente son aprendizajes. Entonces tienes que entenderlo así, entender que es un aprendizaje y que es como un niño, te caes, pum, te pegas, bueno, párate y te levantas y sigues. La resiliencia, ese es el segundo tips. Y el tercer tips es servir, es buscar de alguna manera ayudar a otra persona dentro de tu entorno, dentro de tu familia, dentro de tus amigos, porque cuando tú ayudas, cuando tú sirves, se llena tu corazón de amor, y el amor presente en todo momento en tu vida es lo más importante que tú tienes para entregar al mundo. El verdadero amor, el de dar sin esperar nada a cambio, solo dar. Gracias. Hola Merchi, Hola, caray. gracias por ese mensaje tan hermoso que me has hecho rememorar lo que transitó mi mamá con mi padre, con el cáncer también de ella. Mi padre se convirtió, así como Pablo, en un puntal tan importante que yo lo veía más como que ella era su hija que su esposa. Entonces era esa relación donde él, todo era con ella. Dejó 2 años de ir a la oficina para estar con ella en la casa porque su proceso fue largo. Y hoy me hiciste rememorar algo tan importante, y es que a mi mamá se le fue mi papá cuando ya estaba ella ya sana del cáncer, donde le dieron su etapa de remisión, todo, y bailando juntos en una fiesta, él le dio un infarto y le cayó encima a ella, ¿verdad? Hoy te veo a ti que estás tan feliz, que estás tan llena de paz, tan llena de luz,
y mi mamá se le apagó su luz porque se le fue su papá, que era mi papá. Se le fue ese puntal. Entonces es tan importante ese reconocimiento y esa honra que le das a Pablo, que yo hoy te quisiera preguntar, ¿cómo hacer para que una persona que transitó un cáncer también tan duro, en un estadio tan fuerte que se salvó de broma, vuelva a reconectar con su alegría? Porque está tan triste ella no lo muestra, porque es un aleo muy fuerte, pero en el fondo se ve muy triste. Y yo no lo veo eso en ti, ni ustedes, pues, que han hecho tanto. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, mira, realmente la tristeza es un sentimiento que tiene que pasar ella, ese sentimiento. Tiene que vivirlo. Tiene que ella misma darse cuenta. Nadie la puede ayudar si ella no quiere. Tú no puedes ayudar a nadie si ella misma no quiere salir de ahí. Pero ella poco a poco puede ir saliendo cuando ella aprenda a aceptar lo que no puede cambiar. Y te tiene a ti, tiene un entorno bonito. Y el creer que tu papá sigue con ella la puede hacer que ella, esa parte, porque sabes que sentí yo cuando mi papá me dejó a los 15 años, el abandono, la energía de abandono, que es muy fuerte, pega mucho, porque después cualquier cosa que te pasa a ti en la vida, esa energía vuelve y te da duro y te da con miedo. Entonces, cuando tú logras saber que nada, o sea, que para estar bien hace falta una sola persona y eres tú. Cuando ella entienda eso, esa energía del abandono se va. Porque tú te llenas tú completamente. Nadie te llena. Nadie te da la felicidad ni el amor que te puedes dar tú. Entonces, ella misma tiene que buscar su propio amor para encontrar nuevamente su felicidad. Gracias. Bueno, la próxima pregunta es mía. Okay. Hola. Y voy a hacer una pregunta que puede parecer un poco terrenal, pero es más profunda, y es ¿cómo resignificaron en esa conexión tan hermosa la intimidad? Y cómo esa intimidad renace después del camino de sanación. ¿Y cuál es el ejemplo de esa intimidad ahora? Bueno, muy profunda, una pregunta muy interesante además. Bueno, te cuento, Mari, que hay un punto muy importante ahí, porque cuando yo pasé en el momento de que se me cae todo el cabello, no sé por qué, pero hay una transformación muy fuerte, como el de la mariposa, que no te sientes bonita, estás en orugas todavía, entonces te sientes feíta y te sientes que a lo mejor ya no tenía mi pelo largo, ya no tenía un color un poco diferente, no tenía pelo en ninguna parte, entonces no me sentía bonita. Entonces Pablo, con su amor, con su calma, con su entrega de todo un maestro, me fue haciendo llevar hacia un lugar que yo me sintiera bonita y que me sintiera que lo importante no es lo que uno tiene por fuera, sino lo que uno es por dentro. Entonces hubieron noches cuando íbamos a tener intimidad que obviamente yo no quería, y yo decía, no, apaga todas las luces, no quiero que me veas porque no quiero. Y él me decía, no, pero es que yo
voy a hacer es el amor contigo. Yo no te voy a ver a ti tu pelo, ni te voy a ver nada. Es algo de amor, porque el acto de amor es un acto de entrega. Y para mí, tú sigues siendo el mismo ser amado con el que yo me casé. Entonces él fue un maestro para mí en ese momento de la intimidad, porque yo era más terrenal y él era más espiritual. Entonces él me ayudó a mí a subir un escalón y a decir, eso no es lo importante. Lo importante es lo que uno tiene acá adentro. Gracias. Querida Merchi. Ay, mi maestro querido. Lo mío no es una pregunta, es mi gratitud, mi reconocimiento, mi aprecio enorme. Te conocí aquí en el Cala Center y en ese mismo momento tuvimos una canalización impresionante, el mensaje de Gabriel, ¿recuerdas? Sí, del bebé, yo era el bebé. Exacto, fue impresionante ver tu evolución. Y hoy públicamente debo decir, me siento tan orgulloso de gente como tú que se ha hecho maestra Reiki conmigo. Tenerte a ti entre mis discípulas y ver de la forma en que una sanadora le está llevando con sus palabras, con sus letras, un mensaje de sanación al mundo, es un honor para Reiki. Es un honor para los sanadores del mundo. Mi amor contigo siempre. Gracias, maestro. Gracias. No importa, con este compartimos las dos. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de venir a la tierra y comer un poco y beber un poco. ¿Te parece? Y por favor compren el libro, porque los libros hay que comprarlos. No se pueden regalar, los libros se compran. Exacto. Bueno, pues disfruta de todo. Sí, el libro para echarle para bendecir el libro. Para bendecirlo. Sí. Y bueno, y también quería aprovechar que mi querido Ismael Cala está acá conmigo para que también eche sus pétalos en mi libro que él escribió, el prólogo, que es Creciendo Juntos en Pareja, que es un libro que lo hice porque él me dijo que lo hiciera, porque me dijo, tú estás preparada ya para escribir tu historia de amor con Pablo. Y lo hice gracias a él también. Gracias, Isma. Gracias. Gracias por ser un gran maestro en mi vida. Gracias. A todos por estar aquí, por venir, por estar en mi camino.
Gracias porque de verdad Dios quiso que todos estuvieran aquí. Yo le pedí a Dios que estuvieran las personas que realmente les llegara este mensaje, que realmente sea un mensaje transformador y que ustedes a su vez lleven este mensaje a sus seres queridos, a sus personas que tengan cerca, multiplicadores de mensajes. Los quiero mucho, Dios los bendiga y gracias nuevamente por estar aquí. ¡Vamos! Tengo que nombrar una persona muy importante en mi vida, que es Mirna, que sin ella esto no hubiera sido posible. Así que gracias, Mirna, por ser una hermana de la vida, por ser una gran amiga y por estar en mi vida. Eres un ser de luz y de amor que le digo a Dios todos los días que te bendiga. Gracias. Gracias, Mirna. Gracias, Mirna. Eres un crack. Eres un crack.